Una vez más, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver qué Dios nos quiere decir a través de la lectura que vamos a hacer. Vamos a hacer una oración para que Dios nos llene con su espíritu y podamos verdaderamente entender lo que Dios quiere a través de su palabra, ¿verdad? Bendito Dios y buen Padre Celestial. Te agradezco, Señor, por este día, Señor. Por mi familia, por mis hijos, mi esposa. Te agradezco por todos y cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén, Señor, que los sigas bendiciendo, fortaleciendo, Señor. Que tu manto poderoso siempre esté sobre nosotros, que tus ángeles acampen alrededor de todos y cada uno de nosotros. Pero también, Padre, quiero pedirte, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos des el discernimiento para entender tu palabra cada vez que la leemos, cada vez que la meditamos, Señor. Cada vez que deseamos, Señor, que tú nos hables. ¿Qué es lo que quieres para nosotros en estos tiempos, Señor? ¿Qué es lo que quieres para nuestras vidas, Padre? Te lo pido, Señor, en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesús de Nazaret, Padre. Obra maravillosamente en la vida de todos y cada uno de nosotros a través de tu palabra, para que así toda bendición que derrames de lo alto sea sobre todos y cada uno de nosotros, en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Mateo capítulo 19, del versículo 13 al 15, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 19, versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y habiendo puesto las manos sobre ellos, se fue de ahí. Sí, así es, hermanos. A veces nosotros no entendemos la simpleza de las palabras de Dios, que son directas, no tienen más traducción más que la que está ahí. Pero muchos que no somos cristianos, que nos decimos cristianos, pero no somos cristianos, no entendemos la palabra de Dios porque no le pedimos a Dios verdaderamente que Dios nos dé discernimiento, entendimiento de su palabra. Porque nosotros creemos verdaderamente, y repito una vez más, creemos que Dios dice así. No, hermano, Dios dice así. Así dice mi palabra. No es de creo que Dios, no, hermano. Dios dice en unas palabras tan simples como estas. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y habiendo puesto las manos sobre ellos, se fue de ahí. Oh, sí, hermano. Hoy en día vemos verdaderamente que muchos de nosotros, la mayoría, por no decir todos, venimos en algún momento a buscar a Dios como unos niños que, llenos de dolor, de tristeza, de soledad, necesitados de amor, necesitados de un amor tan grande que solo Dios nos dio en ese momento, en ese instante en el cual, cuando venimos a sus plantas, Él nos recibió. Y habría gente que nos dijo: no vayas, ponte a adorar esta imagen, adora un ídolo. Muchos lo hicieron, pero nunca tuvieron respuesta. Y cuando vinieron a las plantas de Dios, cuando venimos a decir, a confesar que Él era nuestro único y suficiente Salvador, Él nos recibió con los brazos abiertos. Él curó nuestra enfermedad. Él quitó nuestra enfermedad. Él quitó esa soledad, esa tristeza, esa ira, ese enojo, esa vieja vida que llevábamos de tristeza, de dolor y de sufrimiento. Él la alejó, Él nos la quitó, Él nos enseñó esta vida maravillosa del reino celestial, en la cual Él está hablando desde el versículo 14 y versículo 15, donde Él puso sus manos. Hoy Él no ha puesto las manos, Él ha mandado a su Espíritu Santo a morar y a vivir con nosotros. Pero cuántas veces nosotros no volvemos a ser como niños,
¿Cuántas veces decimos que ya hemos crecido, pero no crecidos en la santidad, no crecidos en el amor de Dios, sino crecidos en la malicia? Y ahora usamos como pretexto el nombre de Dios para cometer toda clase de injusticia. Para decir que en el nombre del Señor dice que creo que dice así y no hermano, hermana. La palabra de Dios es clara como ahorita. Dejar a los niños que vengan a mí como yo lo acabo de decir, ¿verdad? Cuántas veces vine como un niño llorando, bien quebrantado a las plantas de Dios. Señor, ayúdame, fortaléceme, bendíceme, restaura mi economía, fortalece mi hogar, quita toda enfermedad. Y lo hizo. Y yo ya sintiéndome fuerte, me alejé de Dios, sintiéndome grande ya un hombre, pero con un pensamiento lleno de malicia. Y no debe de ser así. Lleno de malos deseos. Y no debe de ser así. Porque cuántas veces venimos a las plantas de Dios con esos malos deseos, con esos malos pensamientos, y Dios no puede obrar a través de su Espíritu Santo porque estamos llenos de esa mala vida, esos malos deseos. Dice Marcos 10, capítulo 10, versículo 15. En verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hemos recibido el reino de Dios como un niño al principio, cuando nos convertimos, cuando nos bautizamos. Y hoy a través del caminar del tiempo, hoy a través del crecimiento se supone espiritual, del conocimiento de la palabra, muchos vienen a la rebeldía y aún no saben discernir, aún no saben ver o simplemente se complacen porque les gusta volver a ser personas malas y conociendo la verdad, conociendo a un Dios vivo, aún siguen en el camino de la falsedad y de la mentira. Aún siguen rechazando la autoridad de Dios. Así como aquel profeta que le dijeron y le pagaron para maldecir al pueblo de Israel cuando andaba caminando en el desierto. Dios le dijo a ese profeta, no voy a poder. El profeta le dijo a los reyes, no lo voy a poder maldecir. Yo solo voy a decir lo que Dios me haga decir. Y en lugar de maldecir, lo bendecía. Hoy en día actuamos en ese crecimiento espiritual para muchas veces dañar a los hermanos. Pero no sabemos que Dios está bendiciendo a todos y cada uno de todos los hermanos y hermanas. Pero muchos hermanos actúan como este profeta para maldecir al pueblo. No, hermano, para maldecir a los hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Hoy en día estamos haciendo y actuando con malicia, porque creemos, porque decimos que ya sabemos, porque tenemos mucha lectura, mucho, diríamos conocimiento, pero no tenemos discernimiento de Dios a través de su Espíritu Santo. En Marcos 10, 15, en verdad os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Creemos cuando venimos a Dios como niños, pero a través del conocimiento, lo he dicho, ya actuamos verdaderamente de una forma perversa, porque nuestro viejo hombre viene a quitar ese niño lleno de amor, de mansedumbre, de paz, de templanza, de actuar con sinceridad, a actuar malévolamente. No, hermano, hermana, no debemos así. No debemos de actuar así. En Mateo capítulo 18, versículo 4. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Hoy muchos hermanos, a través de que tienen el conocimiento de la palabra, porque leen mucho, muchos que se han metido a estudiar como sacerdotes, como ministros, como pastores, o que se autonombran profetas. Pero vea qué clase de siervos son. La lujuria, la envidia, la avaricia, el poder los ha deslumbrado porque no son como nuestro Señor Jesucristo. Siendo Dios, se despojó de toda naturaleza, como nuestro Señor dice. El que quiera ser el mayor tiene que servir a todos como yo, porque ejemplo nos ha dado nuestro Señor Jesucristo.
Y hoy en día muchos que tienen el poder o que tienen u ocupan un cargo, ya no son esos niños espirituales que cuando venimos a las plantas de Dios nos despojamos de todo y queríamos servir en todo y ayudar en todo. Hoy queremos mandar muchos. Hoy quieren ser posesivos muchos. Hoy quieren imponer con fuerza y con autoridad, con amenazas y con cuantas cosas. El Señor Jesucristo y sus discípulos en ningún momento en la palabra de Dios imponían, incluso les cerraban las puertas a donde iban. No los recibían porque ya desde esos tiempos ya había hermanos, siervos, ministros que se hacían y se adueñaban de congregaciones en las cuales Pedro, Juan, Pablo, Tito, Timoteo, Judas, el hermano de Jesús, andaban levantando congregaciones y andaban caminando, evangelizando. Hoy en día hay pastores que se van, pero quieren adueñarse de lugares. No quieren mover, dicen que ellos son dueños de las cosas terrenales. Cuando el Señor nos ha dicho claramente que hagamos tesoros en los reinos celestiales y no en la tierra, donde el hollín, el moho corrompen, destruyen todo lo humano. Hagamos tesoros en los cielos. Dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios, para que por ella crezcáis. Dice que para salvación, no para perdición. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, no torcida, que es la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Una y otra vez lo dice el Señor. Pero hoy muchos desean la palabra de Dios, la devoran, leen y leen, pero para perdición, porque tuercen la palabra, porque la transgiversan, porque la interpretan a como ellos creen que dice Dios. Y no debe de ser así, hermano. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, probad los espíritus, si son de Dios o son del diablo. Porque cuando el Señor lo dice así, porque los frutos del Espíritu lo gritan. Los frutos del Espíritu, hermano, hermana, es paz, amor, gozo, templanza, mansedumbre, humildad. Pero hay hermanos que se dejan, a pesar de que ven los frutos del Espíritu de los hermanos, de las hermanas. Hay hermanos y hermanas que cuando el diablo, el demonio los usa, pero lo peor de todo esto, yo creo que están conscientes de que son usados por el enemigo, por el diablo. Porque no se le puede decir ya el enemigo, es el diablo, el Satanás, el que está usando hermanos y hermanas que se dejan usar a través de la ira, la envidia, la murmuración, las amenazas. Y lo peor de todo es que hay hermanos que aún no saben distinguir los frutos del Espíritu Santo, su testimonio de las personas, la palabra arrasa. La palabra mata cualquier cosa, pero nuestro testimonio es por sobre todas las cosas. Con un testimonio que nosotros tengamos en una vida, nadie podrá señalarnos ni acusarnos como nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos de vivir una vida en santidad como el Señor la vivió y nos lo exige, nos lo pide. Sed santos como yo soy santos. Lo dice en Levíticos 21:6, ¿verdad? Sed santos como vuestro Dios, porque yo soy santo, así lo dice el Señor. Pero hay hermanos, lo peor de todo, que se dejan que el diablo les hable y les sople al oído, porque escuchan a estos hermanos, a estas hermanas, al vecino, a los amigos. Cuando vienen y te murmuran cosas malas, el diablo te está soplando. El diablo te está besando en el oído y tú lo estás permitiendo. Porque muchas veces cuando viene el Satanás, el tentador, el acusador, a decirte murmuración, a decirte chisme, a hablar de tu papá, a hablar de tu mamá, a hablar de tus hermanos, a hablar del vecino, cuando tú no te consta, tú no te has visto, no tienes ni testigos y tú lo estás oyendo y te llenas, te enciendes de ira y empiezas
a maquinar con Él, cuando tú nunca has visto eso. Te estás dejando acariciar por el mal, por el maligno, porque estás levantando también tú un falso testimonio contra a los hermanos de los cuales se están acusando a través de la murmuración. Eso no es ser como niños, eso no es desear la leche espiritual, como lo dicen en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ellos crezcáis para salvación. En ninguna parte de la Biblia, de la Escritura, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, Dios aconseja murmurar, Dios aconseja pelear, Dios aconseja llenarnos de ira. Dios no aconseja nada de eso. Él nos dice que deseemos la leche espiritual. Él quiere que volvamos al primer amor todos los días, deseando predicar el Evangelio, deseando convivir los hermanos y hermanas en armonía, en paz y en gozo. Pero hoy en día muchos pelean. Hoy en día muchos están señalando y juzgando. Hoy en día ya no hay ese amor primero en el cual era nuestro Señor Jesucristo. Hoy el amor que tienen son a las cosas materiales. Hoy el amor que tienen es al seguir a un hombre, a un hermano, a una hermana. Hoy ese es su amor, han antepuesto a sus ídolos. El Señor lo dice, no te hagáis ídolos. Y maldito el hombre que confía en el hombre, confían en los hermanos, en los siervos, en los profetas, que hoy hay muchas congregaciones que tienen líderes que no tienen buen testimonio. Y sin embargo, sabiendo la iniquidad de sus líderes, los siguen. En ninguna parte de la Biblia el Señor se complacía o permitía que sus siervos, sus apóstoles, sus discípulos tuvieran esa vida o vivieran o recordaran esa vida vieja y antigua. De modo que el que viene a mí, nueva criatura es. Tu vida vieja, tu vida antigua de pleitos, de iras, de chistes, de contiendas, de palabras de doble sentido, de alcoholismo, de drogadicción, de pleitos, de todo lo demás, de avaricia y cuantas cosas más, ha sido dejada atrás. Hoy tienes que vivir en amor, en gozo, en paciencia, en templanza, mansedumbre, ¿verdad? El Señor no quiere verdaderamente que nosotros no estemos llenos de benignidad, de bondad, de fe, porque el enemigo sabe que contra tales cosas no hay nada con la cual nos pueda acusar. Porque nosotros que somos de Cristo, hemos crucificado nuestra carne con las pasiones y deseos en la cual vivíamos en la carnalidad. Pero hoy, gracias a nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, si vivimos hoy por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, debemos de andar por el Espíritu Santo, santificando nuestra forma de hablar, de mirar, de desear, de estar unidos, ¿verdad? Amándonos verdaderamente, no irritándonos, no nos llenándonos de pleitos como un niño cuando viene a jugar, se cayó, se lastimó, corren todos sus amiguitos a levantarlo y le besan ahí donde está la herida, le soban. Pero hoy cuántos hermanos que caen, que son lastimados, verdaderamente unos se ríen, otros se gozan. Ya le pasó esto por andar en el pecado. En ningún momento nuestro Señor Jesucristo, cuando sus discípulos, sus apóstoles, todos los que le seguían cuando eran lastimados, porque andaban en el pecado, el Señor, miren, ese no entiende, yo le dije que no pecara y miren, ya cayó, y vean, eso, no. Él corría, Él lo sanaba, Él lo levantaba, Él lo curaba. Y le volvía a decir una y otra vez, ya no peques, hijo mío, que yo la vida he dado por ti, que yo la vida voy a dar por ti. Yo creo que tú puedes y tienes que llegar a este reino en el cual yo voy a ir a preparar. Pero hoy verdaderamente muchos ya no somos esos niños que deseamos la leche como un recién nacido para creer para salvación. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 1, desafortunadamente Pablo les estaba hablando. Así que yo, hermanos,
No pude hablaros como a espirituales, ya no, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque muchos hermanos no crecen, tienen mucha palabra, mucho conocimiento, pero no tienen el discernimiento que Dios le da a los que se humillan delante del Señor. Siguen siendo esos niños carnales, esos niños que todavía quieren volver a la leche espiritual. En Hebreos 5:13, porque todo el que toma solo leche, no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Así es, hermano. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Es cierto que cuando venimos al primer amor, es cierto que cuando nos convertimos teníamos faltas. Pero a través del tiempo el conocimiento nos va haciendo maestros. El conocimiento de la palabra, el orar diario, el ayunar diario si fuere posible, pero algunos lo hacemos de vez en cuando. Nos debe de dar un crecimiento espiritual. Pero muchos, a pesar de que tienen un conocimiento de la lectura, porque leen la palabra, la devoran y saben y te citan, pero no tienen ese discernimiento para vivir esta palabra de Dios en armonía. Porque no quieren vivir la palabra de Dios en gozo y en templanza, sino que se siguen deleitando conscientemente en su pecado. En sus deleites pasionales y carnales se siguen deleitando. Como padre, no debemos nosotros de provocar a nuestros hijos a ira. Como esposos, debemos de respetar a nuestras esposas, tenerlas en santidad, en un hogar inmaculado. Inmaculado significa donde solo ella gobierne, donde solo ella es nuestra esposa, la que manda, la que manda en esta casa. Como hijos, debemos de obedecer a nuestros padres, porque ese es un mandamiento que el Señor nos da y les da con promesa. Ese es tener valores espirituales. No somos perfectos, lo he dicho. Tenemos fallas. Pero pedimos perdón y venimos cada día caminando para tener esa naturaleza de Dios, para llegar algún día a esa estatura de nuestro Señor como Él lo requiere. Pero muchos verdaderamente, conscientemente, porque no puede haber otra palabra en la cual yo pueda decir que ellos no saben, cuando tienen mucho conocimiento, pastores lujuriosos, ministros ávaros, ministros, ¿verdad? Lujuriosos, que todavía se deleitan en una vieja vida en la cual tenían una forma de hablar muy diferente, pasional, carnal. Hemos dejado el alcoholismo, la drogadicción, la lujuria. Hemos dejado lo que era una vieja vida en la cual nosotros nos gozábamos, en la cual nosotros vivíamos. Pleitos, celos, contiendas, murmuración, chisme. Hemos venido a vivir una vida en la cual el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nos enseñó a vivir en armonía, en paz, en gozo, en fe, en mansedumbre, sometiéndonos a nuestras autoridades. Porque siendo Dios vino y respetó la autoridad. Recuerden que a nuestro Señor le buscaban, lo mandaban a espiar. Siempre le hacían preguntas para ver en qué caía. Pero cuando nosotros vivimos la vida, como dice en Gálatas 5, 22, 23, no hay nada que el enemigo pueda hacer en contra tuya. No hay nada en la cual te pueda acusar. Pero hay muchos hermanos que no están acostumbrados o no quieren acostumbrarse o no les gusta someterse a la palabra de justicia que es de Dios. Porque cuando van viendo y obteniendo el conocimiento, oigan bien lo que digo, el conocimiento de la palabra de justicia de Dios, quieren volver a ser niños para hacer las cosas quizás
que hacía un niño pecaminoso, haciendo cosas malas y decir, ay, es que no sabía. No, hermano, porque la palabra de Dios, que es palabra de justicia, nos vino a justificar, nos vino a señalar, nos vino a decir, no impedir, porque nos dio el libre albedrío. Y yo ya entiendo que aquellos hermanos y hermanas que tomaron esa decisión de seguir en lo malo, están tomando el camino malo. Porque la palabra de justicia nos dice que dejemos todo lo malo. Y hay hermanos que siguen deleitándose en las cosas malas. En 1 Corintios capítulo 14 versículo 20, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Vean lo que dice lo que decía o lo que sigue diciendo Pablo a nuestras vidas hoy. Más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar hay que ser maduros, hermanos. Y hoy en día les vengo diciendo que aún hay hermanos que siguen siendo maliciosos aún de adultos. Siguen pensando como niños y ya son adultos espiritualmente. Y no se diga, ya somos hombres nosotros. Tenemos hijos. Y seguimos siendo como niños, haciendo cosas malas, porque nos deleitamos en la malicia, porque nos gusta la maldad, porque sabemos que Dios no quiere que nosotros andemos en la maldad, pero nos gusta. No hay otra excusa, hermano. Tú que pleiteas, tú que señalas, tú que murmuras, tú que todavía tomas, tú que todavía te fumas un cigarro, tú que todavía te drogas, tú que todavía andas mal mirando a las mujeres. Tú que todavía robas, tú que todavía andas en la avaricia. No, hermano, la palabra de Dios dice que nosotros debemos de respetarnos y de respetar. Primeramente, siempre le habla Dios al varón, que debemos de tener a nuestra esposa en santidad y a la mujer sujetarse al varón. Pero hoy en día esa es la destrucción. El diablo está destruyendo los hogares, está destruyendo los matrimonios y de ahí se está destruyendo las parejas, a los jóvenes, porque no están viendo un buen ejemplo de aquellos que guían. Nosotros que hemos visto a nuestro Padre, a nuestro Señor, a nuestro libertador Jesucristo, a Él debemos de seguir, a Él debemos de imitar. Pero hoy en día, ¿quién quiere imitar a Jesucristo de nuestros hijos cuando están viendo que nosotros no imitamos a Jesucristo? Cuando están viendo que nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Por eso hoy en día hay jóvenes que se juntan, pero para 2, 3 meses. Hay relaciones que se han roto de 20 años, de 25 años, de 10, ya no se diga ni de un año. Hay muchas jovencitas hoy en día y jovencitos que tienen la liberalidad de tener uniones en unión libre, les llaman así. No, hermano, hermana. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Así es, hermano. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, Pablo les estaba hablando a los corintios. Cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Hoy debo, como dice en el capítulo 14, versículo 20. Pero en la manera de pensar, sed maduros. Pero hay muchos que siguen siendo esos niños que hacen cosas inmaduras y se justifican en el nombre de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros debemos de estar firmes, hacer tu casa en la roca que es Jesucristo, para que cuando vengan los vientos, las tormentas, la marea, cuando vengan los problemas, la enfermedad, cuando venga el acusador, cuando venga el hermano chismoso, peleonero, cuando venga el hermano contencioso, cuando venga el vecino pleitero, cuando venga a atacarte el maligno, no podrá moverte. Quizás en algún momento tú sentirás tristeza y dolor. Porque aquella persona que tú confiabas, que tú amabas, te está defraudando. Pero hermano, el Señor lo dice claramente. No pongamos nuestra mirada en el hombre, pongámosla en Dios. Él nos fortalece, Él nos levanta. Él mira toda nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Cuando tú te sientas solo, cuando tú te sientas triste, cuando tengas esa enfermedad, clámale a Él.
Dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré grandes cosas, dificultosas y maravillosas también que tú no conoces. Así es, hermanos. Y para finalizar, dice en Efesios 4:14, que debemos estar firmes en la palabra de Dios. Dice así, versículo 14 del capítulo 4 de Efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Así es, hermanos, para que ya no seamos niños fluctuantes, hombres indecisos, hermanos y hermanas de doble pensamiento, llevados por doquiera, llevados de aquí para allá, de todo viento de doctrina, de todo hermano, de toda hermana que viene con palabras engañosas a decirte, alabarte, acariciarte, apapacharte tu iniquidad y tu maldad. El Señor no, el Señor quiere santidad, el Señor quiere que reflejes una vida como nuestro Señor Jesucristo, para que ya a través de esas estratagemas de hombres que solo engañan y que emplean con astucia las artimañas del enemigo, del Satanás, para engañarte, para desviarte. No, hermano, no te dejes guiar por ciegos. Déjate guiar por la luz de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te fortalezca y espero verdaderamente que Dios nos siga llevando a través de su palabra, que nos siga enseñando que debemos de estar sometidos a su autoridad, a su palabra que es esta escrita. Todo lo que pueda decirte el hombre, todo lo que te puedan decir, si no es de la lectura bíblica, hermano, hermana, no es palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te fortalezca. Amén.